¿Has oído hablar del show en las iglesias? Es importante que analicemos un poco esto a la luz de las escrituras y de la historia. A ver qué tal. Estoy seguro de que tú has visto, probablemente hasta en tu iglesia, gente caerse, gente brincar, gente llorar, gente hablar en otros idiomas o en algunos lugares. Bueno, vamos a evaluar algunas de esas cosas en el día de hoy. Así que acompáñame por los próximos minutos aquí en mi canal. En el Nuevo Testamento nosotros podemos construir la figura de lo que más o menos era el culto o el servicio, el espacio, el tributo que se le hacía constantemente a Dios. Y nosotros vemos a Pablo escribir constantemente, reitero, a Timoteo, a Tito, y hablaba de algún tipo de orden en la iglesia. La iglesia tenía una estructura. Pablo hace referencia, ¿verdad?, en la carta a los Filipenses en las cosas que debemos pensar. También hace referencia de las cosas que debemos cantar en sus cartas circulares, y obviamente que eso nos da un panorama de que pues habían canciones, había la lectura de lo que conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Para algunos hay gente que no le gusta que se use esa expresión, pero bueno, la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, o sea, de forma práctica, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Perfecto, hasta ahí yo creo que vamos muy bien. La introducción, la forma amarillista de introducir un video para que la gente se quede, pues mencionaba la idea de que usted ve gente que vuela por los aires, gente que se le mete un shake, ¿verdad? O sea, como algo, y usted dice, ¿qué está pasando aquí? Gente que engola la voz, gente que se transforma cuando se sube a una tarima de una forma impresionante. Y usted dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo puedo decir, en un paréntesis para digresar y luego volver sobre la idea, eso es forma. Hasta este momento usted puede hablar de una forma, es como que a usted le gustara un orador como Juan Crisóstomo, le gustara otro historiador que escribiera como Herodoto. Es un tema de estilo. Ahora, fuera del estilo, es importante nosotros hacernos la pregunta, ¿dónde ha estado el punto de difracción en la historia de la iglesia? Para nosotros hacernos el cuestionamiento si en la iglesia a la que nosotros vamos lo que hay es un espectáculo o lo que hay es una verdadera un verdadero tributo al Señor Jesús. Hubo una carta que escribió, un intercambio de cartas que escribió un emperador muy conocido. De hecho, probablemente la mejor época del Imperio Romano a nivel económico en la época del emperador Trajano. Eso es debatible, por si lo va a googlear, es debatible, pero les iba muy bien en ese momento, o probablemente el momento donde había mayor predominio geopolítico de Roma. Trajano, que fue sucesor de Domiciano, estamos hablando años 102, 103, 104, esa franja por ahí, siglo II, los primeros años. Trajano tenía un sobrino que se llamaba Plinio, Plinio el joven. Estuvo Plinio el viejo, que fue aquel biólogo muy conocido en la historia, Plinio el joven. Pues cuando a Plinio lo envían, él comienza a toparse con los debates y los cristianos, y de repente dice, bueno, pero esta gente los acusan de cosas malas, y ahí se describe en esa carta, se describe el tipo de males, y él decía, no sé qué hacer, yo no encuentro algo mal. Ellos le cantan a Jesús. Ojo aquí, te puede buscar la carta. Le cantan a Jesús como a un Dios. Escuche esa palabra. ¿Le cantan a quién? Sí, repítalo conmigo ahí en su casa. Le cantan a Jesús como a un Dios. Entonces yo quiero que usted se grabe estas palabras, y para el análisis a posteriori que vamos a hacer, usted tiene que hacerse esta pregunta. En la iglesia que yo voy, ¿se le canta a Jesús? Usted puede decir, sí, se menciona. Eso es una cosa diferente. ¿Se le canta como a un Dios? Eso lo vamos a analizar. Pero bueno, obviamente el intercambio, Trajano de forma muy gentil dice, mira, pues no los mates, en pocas palabras. Ya podríamos hablar en otro video sobre lo que fueron los martirios y la realidad, desmitificar de que no fueron cientos de miles de mártires, ni que todos los emperadores romanos estuvieron detrás de los cristianos, pero eso no es el tema de hoy. El punto es que cuando tú vas viendo esto,
y tú te mudas, sácate del siglo segundo de la era cristiana y múdate al siglo XXI. Tú vas a encontrar, el que graba los videos conmigo es baterista de la iglesia. Taca, 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 taca. Yo tocaba batería en la iglesia muchos años y muy mal. Tú te vas a encontrar con toda una escuela, no sé si usted vio la película School of Rock, tú te vas a encontrar con toda una película cuando tú llegas a la iglesia bajo un orden que se conoce como liturgia. Y esa liturgia es, llegas, hay una oración, hay una bendición, se lee un pasaje, se saludan a las personas y empieza el grupo a cantar. Tú tienes un grupo de gente que canta bonito, que tocan bien, o ese es el aspiracional de las iglesias, no siempre es así, pero bueno, las que tienen presupuesto le pagan a personas para que lo hagan porque el racional es el siguiente: todo lo que hagamos para el Señor debemos hacerlo bien, paguemos. No estoy en contra de eso, estoy planteándole un escenario que es así. Obvio, eso es en una iglesia protestante, es decir, si te mudas al concepto católico tiene otra liturgia que termina siempre en la Eucaristía. Ese es como el momento culmen, y Lutero fue muy crítico y muy drástico diciendo que a Cristo no se puede matar, que la misa, todas esas cosas. Y bueno, esa es una liturgia. Y Lutero entonces va a plantear otra liturgia diferente. Y Zwingli va a plantear otra liturgia. Y en nuestra iglesia, en Comunidad Bíblica de Fe, tenemos otra liturgia. Y en la iglesia de la esquina hay otra liturgia. Y esto va muy conectado con el video anterior que grabé sobre, bueno, quién tiene la razón. El punto es que tú llegas y encuentras una banda de rock chévere, se tocan canciones contemporáneas porque hay que ser apelantes. Y yo quiero decirle que quien les habla de lo que vive hoy en día es del mercadeo. Esa es mi profesión, mi especialización. Mi profesión es otra. Tengo varias especializaciones en el tema de mercadeo, de Big Data, de neuromarketing. O sea que le estoy diciendo algo donde al consumidor, vamos a cambiar el lenguaje, al consumidor, entonces queremos darle como si fuera un producto, gestión tipo design thinking. Vamos a pensar en lo que el consumidor quiere y vamos a diseñar un producto para el consumidor. De ahí que entonces usted va a tener que un predicador se sube y habla de 30 a 45 minutos. Ya no estamos tan ahí, ya la idea es la siguiente. Mira, da un discurso de 20 minutos porque la gente no presta atención. Nosotros vivimos en una época de poca atención. Y ojo, no es que esté mal del todo eso. A donde yo quiero llevar este video, fíjese que el título es El show en la iglesia, es lo siguiente. ¿Está usted consciente de lo que está haciendo cuando viene a una iglesia? ¿Le canta usted a Jesús como a un Dios o va a escuchar un concierto si va a una iglesia donde hay buena música? ¿Va a escuchar a una persona disertar cual sofista griego en aquel momento donde eso era un arte de disertación? Hay un libro que escribió Frank Viola que se llama Paganismo en tu cristianismo. Quiero decir que obviamente ahí eso hay que leerlo con pinzas porque hay muchas cosas ciertas y otras que son exageraciones desde mi punto de vista. Sin embargo, cuando nosotros vamos viendo las construcciones y las metamorfosis que ha sufrido lo que es la liturgia cristiana hoy en día, y lo que me preocupa, y esto es un paréntesis, es el poco criterio que tiene la gente de analizar. Usted llega y es como que llegó como oveja al matadero o como pollo a la granja. Usted llega y de repente, bueno, ¿qué es lo que se hace? La gente se para. Fíjese que nosotros somos expertos en las iglesias protestantes diciéndole a la gente: párate, siéntate, levanta la mano, párate, siéntate, saluda al que está a tu lado, párate, siéntate, levántate. Es un automatismo que muchas veces conculca la razón fundamental por la que tú estás en la iglesia. Mencioné de la carta a Plinio y no es simple y llanamente salir a galantear conocimiento en la cámara. Es decir, que la razón de la adoración sigue siendo Jesús. La razón de la predicación sigue siendo Jesús. Cuando vemos al apóstol Pablo en la carta a los Filipenses decir: mira, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor y todas rodillas se doblarán ante Él. Entonces y esto es con el perdón de los artistas dominicanos, cristianos, cuando usted oye una canción que parece una canción romántica, totalmente, yo no me refiero por el ritmo que utilice,
Una canción que carece de fundamento, de sentido bíblico, de una realidad espiritual. Usted está oyendo un disco bonito. No es que no lo escuche, ya grabamos un video de que oír música es un pecado. No, no lo es. Entonces, bueno, para oírlo en otro lado, en el colmadón, que se te puede pegar un tiro, puedes escucharlo en la iglesia. Ahora, ¿qué efecto tiene eso? Muchas veces lo que eso tiene es un efecto placebo de tú ir a un sitio y decir, qué bonito, wow, qué paz, qué ambiente. Oye, todo eso es, bien has dicho, ambiente. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, que te va a ayudar a ti a superar las situaciones de la vida, está un poquito más allá de ese sensacionalismo y show. Está aquí. Y yo no me refiero al nueverismo de piensa y de repente entra en un trance y sientes paz. No. Yo me refiero a una convicción que te lleva a ti a tener paz. Puedo tener ausencia del sentimiento de paz, pero el texto dice, en la misma carta a Filipenses que mencioné, más adelante, dice, mira, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento, o tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Cuando tú estás en ese espacio o en espectáculo de ambiente, de luces, cámaras, sonidos, no estoy en contra de nada de eso. Lo único que yo quiero ser es bien honesto y decir que eso no transforma a nadie. Cuando Plinio hace la reflexión, Plinio el joven, haciendo la reflexión, le dice al emperador Trajano y le dice, ellos adoran a Jesús como a Dios. Y obviamente eso viniendo de la boca de un romano, hablando de lo que era un Dios, era como el César, que era la máxima expresión, y en el caso de Plinio era sobrino de Trajano. Lo que quiero decirte, mi diavidente, es lo siguiente. Que si la experiencia de iglesia no trasciende más allá que un show o una rutina religiosa, la iglesia nunca va a entrar en tu corazón. Va a ser simple y llanamente una burocracia estúpida religiosa. Y tú tienes una responsabilidad de darle sentido y valor a cada minuto de tu vida. Hay gente que mientras estamos hablando, según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona se suicida. No sé si ese estadístico ha variado. Hace unos años era así. Muchas personas han perdido la vida mientras estamos hablando aquí. La realidad es que si no le damos sentido a cada minuto de nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo. Quiero concluir diciendo que obviamente ha habido una distopia, también ha habido una dismorfia de lo que es el culto. Hoy en día tú ves a una celebridad parada ahí, y estas son de las contradicciones que yo digo. Se criticaba al Papa en el siglo XVI, y evidentemente no podemos decir que las críticas no eran correctas, eran válidas. Pero nosotros ahora sustituimos al Papa por figuras de celebrities que estamos ahí diciéndole a la gente, vendiéndole una vida aspiracional como si fuera un producto, pero al final del día no llevamos a la gente a Jesús o a su palabra, lo llevamos hacia nosotros mismos. Y ese es el craso error, porque usted y yo somos, como alguien dijo, somos hombres de paja o mujeres de paja. Usted no es tan bacano en el griego suyo como usted piensa o como yo pienso. Somos personas débiles. Entonces, ¿qué reflexión podemos sacar de aquí? Sencillo. Pregúntate si lo que tú ves en tu iglesia o lo que tú haces en tu iglesia, si eres cristiano, lo estás haciendo para darle ese crédito. Oye, en la historia de la iglesia era bien simple. Cuando tú te topas con un Hipólito de Roma que describe el bautismo o parte de ese sacramento, de esa situación, de esos episodios, cuando tú te topas con Justino Mártir en el siglo II, que habla un poco de la liturgia cristiana, eran cosas básicas. Había una persona que se paraba y leía las escrituras de los profetas, es decir, la Biblia hebrea, y leía los escritos de los apóstoles, lo que tenemos, o una parte del Nuevo Testamento. Es debatible saber cuáles cartas per se se leían en ese momento, aunque se leían. Aparte de eso, le cantaban a Jesús como a Dios. Tenían el catecismo, que era un sistema y sigue siendo un sistema de preguntas y respuestas. Y obvio que eso impactaba la vida de estas personas, porque cambiaban de ser delincuentes, algunos, de ser bandoleros, otros,
de ser estafadores, ladrones, homicidas, a cambiar su moral que fue impactando a otros. O sea que el mensaje era suficientemente impactante que producía un cambio, no de forma. Usted se puede mudar de la iglesia de allí, venir a esta o irse de aquí a otra y usted está cambiando la forma muchas veces. Si puede cambiar el lenguaje. A mí me encanta ver a personas cuando se mudan de una iglesia de un estilo a otro y de repente parecen que han descubierto la verdad y tú los ves levitando en escobas y volando y no, la piedad. Tú puedes cambiar el lenguaje y todo lo que tú quieras. Pero si eso no entra al corazón tuyo y produce un cambio interno, al final estás cayendo en lo que iniciamos diciendo. Eres parte del espectáculo. Eres un payaso más dentro del circo. Estudia, analiza, pero sobre todo vea la palabra. Si eres de los de iglesia, creyente, del tipo que sea, ama al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Dale sentido. ¿Sirves en una iglesia? Hazlo con sentido, como para Dios, como dice Pablo en la carta, ¿verdad?, a los Colosenses. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor. Dios te bendiga, comparte, dale me gusta. Yo soy de los pocos que dice dale no me gusta también, porque al final yo creo bastante en la libertad de pensamiento, pero gracias por haberte quedado hasta el final, si te quedaste, y nos vemos en una próxima entrega por aquí, por esta misma vía y en este mismo canal. Dios te bendiga.